tengan todos ustedes. Julieta Acuña, quien les habla, los saluda. Hola Celeste, ¿cómo estás? Hola Julieta, hola a todos y todas. Yo soy Celeste Dominici, transmitiendo desde las instalaciones del canal Somos la Voz. Hoy es miércoles 20 de abril de 2022. Les presento la siguiente invitación. Como hemos visto en la presentación anterior, en los próximos días se celebra un hecho muy importante, y en especial para el ámbito literario, pues el 23 de abril se conmemora el Día Internacional del Libro. Esta fecha fue establecida por la UNESCO en conmemoración al fallecimiento de autores como William Shakespeare, Miguel de Cervantes, cuyos fallecimientos ocurrieron en el mismo mes. La idea de la fecha es destacar la importancia de la lectura y del libro como vínculo cultural. Recuperar aquellas tradicionales rondas de lectura en donde el libro aparece como el principal instrumento que permite el goce y el disfrute, siendo algo muy maravilloso. Recorrer aquellos espacios de lectura que principalmente acontecen en las escuelas, podemos recordar cada obra o historia narrada como un lugar en donde la palabra es arte, es expresión, imaginación, es deleitarse con los lugares, los personajes, sus actitudes. Y ello nos hace pensar en la importancia y la incidencia que contempla la literatura para nuestra formación. De aquellas vivencias como estudiantes de jardín de infantes, en la escuela primaria o secundaria, es que seguramente hemos sido protagonistas de espacios en donde hubo la lectura de cuentos, o las narraciones, la lectura de poesías y demás, como lo que es, por ejemplo, las rondas. Entonces de allí nos preguntamos, ¿esto habrá ocurrido siempre así? ¿Habrán habido espacio para la lectura de cuentos? ¿Siempre se persiguieron los mismos objetivos con los que actualmente se persigue la lectura? Como lo que es para hacer literatura específicamente. Y en cuanto a la literatura infantil, ¿siempre hubo obras destinadas para este público en particular? Esto y más te lo contamos en el próximo bloque. Recorriendo la historia, podemos hablar de literatura infantil desde la edad antigua hasta la actualidad, pero es preciso señalar que no existe un determinado momento histórico en donde se originó la misma. En principio, la literatura infantil no existió como tal, es decir, los libros no estaban destinados directamente al público infantil, y los niños solo leían y escuchaban lo que estaba escrito por y para los adultos. De hecho, se piensa que la literatura infantil surgió solo cuando dichas obras literarias destinadas a los adultos fueron adoptados y adaptadas para los niños. En la edad antigua, la literatura era igual para los niños que para los adultos, ya que el niño era considerado un adulto en miniatura. No existían los libros y solo muy pocas personas sabían leer y escribir. La edad mencionada termina con la caída del Imperio Romano, donde se hace fuerte el catolicismo y comienza la Edad Media. Acá la literatura existía gracias a los relatos orales, transmitidos de boca en boca. Los relatos eran sobre las mitologías religiosas y tenían el objetivo de moralizar. Tampoco había libros y solo muy pocas personas sabían leer y escribir. Al final de la edad anterior se da el cisma de la Iglesia, que termina con esa edad y le da pie al comienzo de la edad moderna, donde se empieza a pensar en el niño y a crear para ellos. Obviamente que en el contexto de aquella época donde todo era rígido. Esta edad se caracteriza por el humanismo del pensamiento y por el renacimiento. Lo relevante es que aparece la imprenta, por ende los libros, donde el primer libro que se imprime es la Biblia. Gracias a ello se empieza a masificar de manera pausada los libros. También aparece la escuela con Comenius, un humanista. Aparecen los textos tradicionales que tanto conocemos hoy en día,
que básicamente son los relatos contados en edades anteriores, pero con los finales modificados para los niños, ya que los finales de aquellas épocas eran bastante fuertes. Podemos nombrar, por ejemplo, cuentos como La Caperucita, Cenicienta, Los Tres Cerditos y muchos otros más que también conocen. En dichas edades anteriormente mencionadas se habla de literatura ganada. ¿Por qué? Porque se incluyen producciones que no han sido destinadas para los niños, pero que los mismos se le han ido apropiando a través del tiempo. Estos son cuentos tradicionales o canciones que se fueron incluyendo en sus juegos. ¿Por qué? Por ser transmitido por vía oral y de generación en generación. La Edad Moderna termina con la Revolución Industrial, la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos, y se da inicio a la Edad Contemporánea. Es precisamente en Europa Occidental, a fines del siglo XVII, en Inglaterra y Francia, que se crea, por el desarrollo de la industria y del comercio, un público infantil que sabe leer y escribir. Por lo tanto, roba de la literatura adulta 4 obras que reflejan sus necesidades y gustos. Y para ser más precisos en el tema, a continuación mencionaré cuáles han sido estas obras. Entre ellas se destaca El Quijote de Cervantes, los cuentos de Mama Oca de Charles Perrault, los cuentos de la infancia y del hogar de los hermanos Jacob y William Grimm, los viajes de Gulliver de Jonathan Swift, entre otros. Y aquí, a pesar de que el niño no era el destinatario de estas obras, estas fueron adoptadas y adaptadas a su edad, dando origen a lo que es la literatura infantil y por lo tanto la literatura creada, es decir, en donde se crean obras para niños teniendo en cuenta su desarrollo cognitivo, es decir, sus capacidades. Desde allí, algunas disciplinas pusieron foco en el mundo infantil en tratar de descubrir la importancia y la incidencia que tenía la lectura y o la narración oral en su formación integral, pensando en todo aquel patrimonio que se le era ofrecido al niño, que incluían obras que eran destinadas para adultos, que escapaba de su comprensión, que era aislado de sus intereses, sus gustos y sus necesidades. Sin embargo, otras fuentes señalan que la literatura infantil se originó tras diversos acontecimientos que tuvieron como objetivo el reconocimiento de la identidad nacional, la alfabetización popular, derrotar a la barbarie, con las campañas de educación impulsadas por Sarmiento. Aquí se desarrolla la literatura instrumentalizada, que es dada con un fin en las escuelas, que predomina la intención didáctica por sobre la literatura, es decir, por movimientos independentistas, aspiraciones democráticas, investigaciones científicas, reflexiones pedagógicas, se construye y se expande poco a poco la literatura infantil, en donde es reconocido este movimiento histórico como la Edad de Oro. Un hecho muy importante a destacar en relación con el acontecimiento próximo a celebrar es la creación de las bibliotecas, dado por la separación de la Iglesia y el Estado. A partir de allí, se reserva un tiempo para el cuento. A posterior, veremos cómo cada acontecimiento histórico produce un cambio de realidad y surgen propuestas interesantes en cuanto al niño y la literatura. Tanto es así que a inicios del siglo XX, la literatura latinoamericana se desprende del terreno pedagógico como situación de enseñanza y apuesta por propiciar a las infancias el placer por la lectura. Y actualmente los centros educativos se incluyen en esta mirada, en donde se fomenta la lectura a través de momentos pensados para ello, en donde no se incluye el didactismo y el moralismo. También es importante destacar algunos autores que a lo largo de la historia han estado a favor o en contra de la existencia de una literatura destinada a un público infantil,
en donde se incluye una cierta subestimación en lo que es creado para ellos. Lo veremos a continuación. Desde allí nace una cierta subestimación a todo lo que lleva el rótulo infantil. Algunos autores sostienen que las creaciones que eran destinadas para la infancia eran menos dificultosas en su producción. Es decir, que era mucho más fácil producir contenidos para los niños que para los adultos. Desde allí la literatura infantil queda subordinada. Es una literatura menor sin mucho compromiso. En contraposición, Regiot, una editora de libros de lengua española, responde a algunas de estas inquietudes. No debe el escritor para niños creer que un libro para estas edades se escribe más fácilmente que cualquier otro. En contraposición, un autor, por ejemplo, Santucci, se refiere a la literatura infantil como aquella que priva al niño de todas sus experiencias. Lo incluye en un mundo aislado, sin poca interpretación. En cambio, se refiere a la literatura adulta como aquel mundo posible, un mundo abierto a todas sus limitaciones y comprensión. Y otro extremo es que con el paso del tiempo la literatura infantil se expande y se establecen excelentes autores dedicados al género, como por ejemplo María Elena Walsh, quien es una excelente productora de contenidos de cuentos infantiles. Pero en ellos es evidente el desconocimiento que se tiene sobre lo que realmente es un cuento para estas edades. Titulados como tal, presentan títulos simplísimos y páginas muy edulcoradas, tanto en lo que son las ilustraciones, como los colores, sus letras y todo su contenido en general. Y otra vez la subestimación a lo que se refiere el título infantil. Otro aporte es: en la literatura infantil se integran todas las manifestaciones y actividades que tienen como base la palabra como finalidad artística o lúdica que interesa al niño. Y una definición elaborada por la Universidad Nacional de Córdoba en 1971 es: se entiende por literatura infantil a toda obra concebida para niños, que posea valores éticos y estéticos necesarios para satisfacer sus necesidades e intereses. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre literatura general y la infantil? Podríamos decir que únicamente radica en que la literatura infantil ya define a su receptor, que es el niño. De esta forma, es imprescindible especificar qué engloba la literatura infantil. Y es que conjunto a los clásicos géneros como las poesías y el teatro se encuentran otras manifestaciones literarias, como lo que son las rimas, las adivinanzas, los juegos con canciones, los cuentos cortos, entre otros, en donde convive la palabra con la imagen. Pero a su vez también están otras producciones en donde convive la palabra con la imagen, el sonido y el movimiento, como lo que es el cine, la televisión, los programas teatrales, entre otros. Y sin olvidar y también destacar los que son pedagógicos, como por ejemplo las dramatizaciones que se suelen utilizar en los jardines de infantes específicamente. ¿Y qué importancia posee la literatura infantil para los niños? Desde edades muy tempranas es importante sensibilizar a los niños con la literatura a través de recursos como el cuento, el teatro, la poesía, los trabalenguas, las adivinanzas. Especialmente el cuento es muy beneficioso a la hora de la imaginación, del sentido de la percepción y de la sensibilidad. Desarrollan la comprensión y la capacidad de comunicación. Por ende, enriquece y desarrolla el vocabulario. Y a su vez podemos nombrar también algunas de las características de los libros infantiles.
Estos son cortos, simples, de fácil comprensión, ilustrativos. Algunos poseen fórmula de inicio y de cierre, como por ejemplo Había una vez, o también los que poseen los finales felices. Colorín colorado, este cuento ha terminado, y así. Siendo así, damos por finalizado nuestro programa, en el cual esperamos que les haya resultado significativo acercarse un poco a la literatura infantil, que tan desvalorizada estuvo siempre como los mismos niños. Nuestro objetivo es dejar en claro que la literatura debe darse solo por y para placer y goce estético. Gracias y hasta el próximo programa. Muchas gracias a todos los televidentes. Te esperamos en el próximo programa. No te lo pierdas aquí en Somos la Voz.